Bueno, vamos a iniciar y es el tema Aprende y aprovecha el sistema financiero americano. Tenemos a el experto y buen amigo Gabriel Segura desde Miami. Él nos va a ofrecer ampliar este tema, pero me pidió algo más importante. Me dijo, Francisco, ¿por qué no hacemos una pequeña introducción de lo que es el sistema financiero, cómo opera, cómo lo manejamos nuestro negocio? Por ahí Gabriel les va a platicar lo que se puede hacer, la diferencia entre el nivel de negocios que manejan ellos con el nivel de las restricciones y regulaciones que tienen los bancos. Y acuérdate, queremos que pienses y actúes como empresario global, que tú seas ese alguien, que la frontera no sea un muro, que los paradigmas los puedas romper, que puedas entender que con las personas adecuadas, con el conocimiento y las herramientas, tú lo puedes lograr y puede ser mucho más fácil de lo que te imaginas. Bueno, Gabriel no lo conozco físicamente, se los aclaro. De hecho, llegó a través a la red de ABC Global Group a través de un buen amigo mutuo. Él lo conoce muy bien, él lo conoce personalmente. Fernando Torres radica en San Antonio y por ahí Gabriel fue a dar una conferencia, parece ser. Se conocieron y cuando, bueno, Fernando es alguien que es un conector muy efectivo que tenemos en Estados Unidos. Y bueno, yo le paso a él las necesidades y requisitos que tenemos los alumnos, los empresarios. Y bueno, pues nos conectó con Gabriel Segura. Él fundó esta empresa que es CB Credit. Está localizada en Miami. Y este es una parte de lo que tiene él en su página web. Va para 18 años él, y créanme que en los Estados Unidos pasar de 2 o 3 años es muy difícil. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tener 18 años definitivamente es alguien que conoce el medio, es un experto, es un triunfador, y por eso él está con nosotros. Él no solo hace factoraje en los Estados Unidos, él puede hacer el factoraje en América Latina, México, Centro y Sudamérica. Y fíjense lo increíble, ustedes saben que aquí hay alumnos, y en la primera generación también, que han sufrido robos por no conocer cómo opera el sistema financiero americano. Y hoy Gabriel está aquí para presentarte cómo lo hace, cómo puedes evitar a través de las herramientas y experiencia que ellos usan para calificar a tu posible comprador, aliado, socio. Bueno, ya saben, pueden ver su página web, pero me gusta presentarlos. Aquí les pusimos una postal del bello Miami. Ejecutivo exitoso, sin dudarlo, Gabriel, felicidades. Tiene amplia experiencia en el mercado de Estados Unidos. Estuve hablando varias veces con él. Obviamente te puede guiar, asesorar como un consultor profesional, pero hay algo que coincidimos, Gabriel y yo. Tiene una visión global. Está dispuesto y lo va a hacer contigo, guiarte y ayudarte para que tengas ese crecimiento como empresario global. Gabriel, es un honor que hayas aceptado mi invitación. El escenario es tuyo, Gabriel, y mucho éxito. Por aquí vamos a estar Silvia y yo apoyándote. Si Gracias. Quieres, tu pantalla adelante, Gabriel. Gracias, Francisco.
Gracias por la introducción. Yo creo que el hecho de que estemos acá todos presentes hoy de por sí nos hace exitosos. Para mí, la vida es un hermoso camino donde tenemos experiencias y después de un año tan complicado como el 2020, estar aquí presentes, con ánimos, con ganas de vivir, con ganas de salir adelante, con ganas de crear empresa, me parece que nos hace de por sí ya exitosos. Así que felicitaciones a todos. Como comenta Francisco, quisiera en la medida de lo posible, si para ustedes está bien, que puedan hacer preguntas, las que quieran. Me parece que no los puedo ver, sino sería por el chat. Lo más importante primero es que yo considero que no conozco la verdad, primero que todo, no soy conocedor de la verdad. Llevo, como dice Francisco, 17 años haciendo factoraje y más de 25 años haciendo préstamos bancarios. O sea, antes yo era banquero tradicional aquí en los Estados Unidos, fui banquero en Colombia, pero yo no quiero tanto traer aquí la verdad, sino más quisiera escucharlos, ver cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, las preocupaciones, y ponerme a la disposición de ustedes, ponerme al servicio de ustedes. Sí tengo una presentación que voy a tratar de hacer a lo más rápido posible, voy a tratar de moverme. Y después quisiera decir, para ustedes está bien, resolver dudas, ¿no? Ustedes me digan qué es lo que quieren, desean, ¿no? Quisiera ver si ustedes están viendo una presentación. Sí, Gabriel, sí está, adelante. Bueno, adelante. muy bien. Lo primero que quiero conceptualizar, o sea, ¿en qué estamos? O sea, definitivamente esta situación de COVID va en aumento. Estamos ya con el tema de las vacunas, pero si miramos, por ejemplo, en esta gráfica a la derecha, en abril, habían unos 100.000 casos diarios, ahora estamos en unos 450.000 casos diarios. O sea, estamos varias veces por encima de lo que estamos en la época en la cual, por lo menos yo, no sé ustedes, nos sentimos más deprimidos, ¿no? Más afectados. Me acuerdo el segundo trimestre del año pasado, abril, mayo, junio, fue duro porque era como que nos hubieran pegado con un bate en la cabeza y nos hubieran dejado inconscientes. Y estamos tratando de despertarnos a ver cómo para dónde cogíamos. Lo chistoso es que ahora, a mí no sé qué tan chistoso es, pero ahora algunos meses después, la situación no está nada mejor, está peor. Sin embargo, aquí estamos, como digo, teniendo éxito nosotros y siguiendo y luchando. Yo creo que eso es muy valioso como seres humanos. La resiliencia, la capacidad de reinventarnos y buscar cómo salir adelante pese a que tenemos que vivir con esta nueva realidad. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, sé que no la puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es mi percepción respecto a cómo me relaciono con esa realidad, ¿no? Que yo creo que eso es válido en todos los terrenos de la vida, ¿no? O sea, a veces uno trata de cambiar el ambiente. Yo creo que es más efectivo si uno cambia cómo se relaciona con el ambiente, ¿no? Y ahorita volvemos allá. Ahorita volvemos a tomar un poquito de esto. Esta incertidumbre política la saqué de estas gráficas de COFACE, donde ellos marcaban, por ejemplo, que en Estados Unidos más o menos el 30%, o sea, consideran que había un riesgo político y social medido en un 30% y que más o menos, qué sé yo, el 40% de la gente estaba satisfecha con la forma en que se operaba el gobierno. México, el nivel de inconformismo es mucho más alto, 55% de la gente está inconforme o considera que hay un riesgo político y social y menos del 40% está satisfecho con la manera en que el gobierno ha operado. Yo creo que la incertidumbre política, la incertidumbre económica es algo que durante el 2021 va a estar vigente.
y es bueno que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, esta gráfica es de Euler Hermes, que es una de las 2 compañías de seguros de crédito más grandes del mundo. En México opera bajo la marca Solunion. Ellos consideran que el riesgo económico en México en particular pues es medio bajo, lo cual me alegra. Es una muy buena noticia. El ambiente para hacer negocios también tiene un riesgo adecuado, o sea, pese a la pandemia, esto me parece que es una excelente noticia. El riesgo político, curiosamente lo colocan acá, yo hubiera pensado que hubiera sido un mayor riesgo político, sin embargo ellos lo ven adecuado. El riesgo comercial lo ven en alto, o sea, la capacidad de perder plata al hacer un comercio, que esto sí nos pega a nosotros, a los que estamos en esta audiencia. Esto es uno de los factores que decía Francisco que tenemos que revisar. Y el riesgo financiero bajo, o sea, la banca está muy bien posicionada. Este es un poco el riesgo por industria de COFACE. No me va a detener. Acá hay una serie de industrias, la industria agrícola, la industria automóvil, construcción, energía, RAN, sol y las demás. Lo interesante es ver, el riesgo bajo es verde, ¿no? Sin embargo, el riesgo, vamos a ver esto, el riesgo medio, bajo es verde, medio es amarillo, y vemos cómo prácticamente todo está en riesgos medios o altos. No solamente en México, sino que en toda Latinoamérica. Y lo mismo en Estados Unidos. Acá a la derecha vemos, hay algunos sectores que los tienen en riesgo medio, pero el sector farmacéutico, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría de los sectores los tienen en medio alto y muy alto. O sea, el rojito este es un riesgo muy alto. Eso es bueno, como dice Francisco, que reconozcamos el ambiente. O sea, yo no les traigo esto a ustedes para algo, primero ustedes lo saben, ya todos lo saben. No hay nada nuevo en lo que les estoy presentando. Pero sí es interesante conceptualizarlos, ¿no? Y ya seguiremos viendo por qué. Sin embargo, yo veo, esto es lo que llaman el Purchasing Managers Index, el PMI. Es un índice que, como lo está escrito aquí, marca la dirección, la tendencia económica. Vemos como en el 2009 el PMI cayó en la crisis anterior. Vemos como en el 2020 cayó, curiosamente, pese a que esto fue una situación financiera, la crisis del 2009, el impacto fue mayor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí, estamos en una pandemia, pero no parece que ha sido tan grave. O sea, afecta, pero no es tan grave. O sea, por lo menos esta gráfica lo muestra. Y no solamente eso, sino que adicionalmente, fíjense cómo ha venido subiendo. Estamos a niveles prepandemia en los índices en el Purchasing Manager Index. Después esta presentación se las puedo compartir a ustedes y ustedes hacen su propia investigación. Pero para mí, un poco la función de esta charla es motivarlos a que hagan sus negocios, motivarlos a que tengan sus sueños. Si su sueño es entrar a los Estados Unidos, lo que quieran. Yo no soy quien para decirle qué hacer con los sueños a nadie. Pero que conceptualicemos, miremos el bosque completo. Que no nos dejemos también afligir y llevar de que el mundo se va a acabar. Hombre, si queremos que el mundo se acabe, se acaba, y se acaba porque nosotros lo definimos. Si queremos salir adelante y ser triunfadores, lo podemos hacer. Acá esta gráfica claramente para mí es una excelente noticia, donde hay índices de producción. Los índices de producción lo que definen es básicamente una tendencia. Lo mismo pasa con la bolsa, por cierto, en los Estados Unidos. Buena noticia. Los índices de movilidad, estos son los de Google, perdón, los de Apple. A la izquierda, México, abril, mayo, todo el mundo se quedó encerrado, después subió en algo. La parte del tránsito sigue siendo más reprimida. Obviamente la gente evita tomar buses y transportes colectivos y el metro. Sin embargo, pues en términos
Este enero, esta es la media, esta es como estábamos antes, ¿no? Antes de la pandemia. Estamos muy similar, o sea, fuera del tránsito, ¿no? Estos otros países, aquí está Estados Unidos, Alemania en azulito oscuro, Italia en azul claro y United Kingdom en verde. Otra vez cae, al principio de la pandemia sube, como que la gente se hubiera vuelto loca aquí un poquito en el principio del primer trimestre. Aquí vuelve a caer un poco, aparentemente Europa está un poquito más enfocada en el home office, en quedarse en las casas. Estados Unidos no, como lo ven acá. Muy en línea con México, ¿no? Por cierto. La última gráfica que tengo de creo que es la última, es esta. Esto lo que define, esta es la OECD, en donde estamos acá, supuestamente. Esto está determinado en términos del GDP. Supuestamente veníamos, si seguía el mundo creciendo, seguiría creciendo en esta línea punteada. Con COVID cae. Entonces la pregunta es si vuelve a subir por encima de lo que estábamos antes o si se queda un poquito por debajo. Esto refleja que estamos un poquito por debajo. Este es 96%, o sea, no es mucho. O sea, si ustedes ponen a ver, no es que estamos a un 30%, a un 20%, a un 70% de condiciones prepandémicas. No. A mí, yo no lo veo tan grave, pues, por lo menos. Y se definen unos escenarios. En cualquiera de los escenarios, aparentemente, vamos a estar un poquito rezagados por encima de los niveles de crecimiento con que veníamos antes. Pero el delta no es tan grave, o sea, por lo menos yo no lo veo. Es un poquito hasta ahí. Entrando un poco más en terreno, si tocamos fondo, ¿qué hacemos? Considero que, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Amén, el que quiera, estoy a disposición de ustedes, muchachos. ¿Ok? Por favor, interrúmpame. Ahorita te las vamos a hacer, no te apures, no te apures. Ten calma. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Yo me acuerdo alguna vez hubo una presentación que ahorita se me olvida el nombre, se me pongo a mirar, no encuentro. Pero hay un actor mexicano muy famoso que hace muchas presentaciones sobre Padre Rico, Padre Pobre. Y en esas presentaciones, Marco Antonio Regil. Y Marco Antonio hace unas presentaciones sobre Robert Kiyosaki. Y le presenta a la audiencia cómo hace una diferencia. Yo no me voy a tomar el tiempo, búsquenlo en YouTube, está ahí, chévere, es interesante. Hace una diferencia entre lo que es la mentalidad de la persona pobre y la persona rica. Y él dice el pobre, y la clase media, ¿no? Pero yo no me voy a tener la clase media, solamente va a ser las dos y muy cortico. La clase pobre, él dice, estas son personas que le vienen echando la culpa al tercero, los pobres, al gobierno, a su papá, porque los abandonó, a su mamá, porque no sé qué, a su jefe, al político de turno. O sea, según él, hay una cultura muy encaminada a querer poner la responsabilidad en terceros. Sin embargo, él mismo, Marco Antonio, en esa misma presentación, o Robert Kiyosaki, habla de la otra mirada, la mirada del rico. Donde él dice, el rico lo que hace es que no quiere que le cambien el ambiente. Dice, déjeme todo como está. Y sobre cómo está el ambiente opera, mira las oportunidades. Entonces dice, bueno, o sea, ¿no? El rico también tiene otras características, trabaja con la plata del tercero, por ejemplo, que es parte de lo que vamos a ver en esta presentación, trabajar con la plata del mister, de pedir plata prestada y capitalizarla, invertirla, ¿no? Pero esa posición mental me parece fundamental. Si uno puede definir o querer cambiar el ambiente
o cambia uno. Uno puede definir que, o sea, hay un dicho muy bello que a mí me fascina, que dice, uno puede entapetar el mundo, buscar entapetar el mundo, el planeta, entapetarle, poner un tapete para que sus pies delicados pues no tropiecen, o se ponen unos zapatos, ¿no? No puede optar por las dos medidas. Cambiar lo externo, que es poner un tapete, o querer esperar a que las condiciones del medio ambiente cambien, que cambie se acabe la pandemia, o que cambie el gobierno, o que su papá le pida no perdón, o etcétera, etcétera. O cambia uno la visión de cómo quiere y se empodera uno y busca, que entiende que uno no puede modificar lo externo, que lo único que uno puede hacer es cambiar cómo se relaciona con esos cambios externos. Y es un poco mi actitud ante la vida, y es un poco mi invitación hacia ustedes, a entender que si quieren, ustedes pueden hacer lo que quieran, que uno como ser humano puede seguir el camino que uno quiera, ¿no? Y es un poquito mi experiencia y lo que quiero compartirles a ustedes desde el punto de vista financiero. Tocamos fondo. ¿Ahora qué hacemos? Hay una reapertura económica con medidas mesuradas. A mí me parece que el gobierno de Trump a México le trajo y le va a traer muchos beneficios. A mí no me gusta Trump como ser humano, para nada, pero sí generó una conciencia en la economía americana de que hay que tener mucho cuidado con el manejo con China. Y trató y buscó mucho alejar o disminuir la dependencia, aumentó el nivel de conciencia para bien en la población americana para depender menos de China. Para mí, en mi opinión, el primero que se beneficia es México. Entonces yo creo que es una oportunidad que hay que observar, como uno, dos. Como lo pongo aquí en mano derecha, hay un incremento en la incertidumbre. Sí, hay incertidumbre de pagos. Con fase en las gráficas que presenté antes lo mostraba, hay incertidumbre de pagos. Francisco mencionaba cómo algunos de ustedes las habían robado en los Estados Unidos. Y pienso que hay que observarlo, entenderlo y ver cómo actuamos ante ello. Un incremento en el consumo y en el empleo, ya lo vimos con los índices que les mostré, cómo ha venido subiendo el índice de producción. Al subir el índice de producción solo aumenta si aumenta el consumo. Es la única manera que pueda pasar. Entonces ha venido mejorando, eso es bueno. Y la menor dependencia de China, que ya lo expliqué. Entonces, ¿qué opciones vemos de liquidez? Francisco me pidió que me enfocara en el mercado americano. Nosotros, como empresa, tenemos empresa en México, que se llama Exitus Capital, y empresa en Estados Unidos. O sea, tenemos las dos piernas. Pero en esta presentación, pues, me voy a enfocar más en la de Estados Unidos, que es la que mejor conozco además. Pero es muy similar a la de México. O sea, ¿qué mecanismos de financiero hay? Bancos, empresas de factoraje. En Estados Unidos hay lo que se llaman los Cash Merchant Advances, que en un momento dado lo voy a explicar un poquito. Estos son los mecanismos de fondeo típicamente los tradicionales, digámoslo. Están los tres de abajo, donde pues, es apalancarse a los proveedores nuestros, que está pasando. O sea, los compradores americanos, por ejemplo, se están apalancando más en los proveedores de México, que no es que sea bueno para los proveedores de México, pero a su vez el productor, las manufacturas, los industriales en México buscan cómo replicar el mismo modelo de apalancarse en sus proveedores, si puede, los que pueden, que si uno vende aguacates, pues no tiene a quién devolverse, ¿no? O sea, si uno es el productor, si uno tiene las plantaciones, pues no tiene a quién devolverse. Pero hay gente que sí puede hacerlo. El flujo de caja propio, obvio. Vemos que los flujos de caja se han afectado a través de COVID. Es un reto en este momento los flujos de caja. No muchas empresas mantienen los niveles de
de caja que tenían hace un año. Hay un empobrecimiento genérico a nivel mundial en términos de flujo de caja propio en las empresas. Inyecciones de capital, ¿no? Los Ángeles, o sea, buscar un socio.